Continuamos conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablábamos una combinación de 2003, 2022, 2023. El tema de las decisiones de política monetaria, sobre todo lo que tiene que ver con la tasa de política monetaria, que terminó en 8.50. Claro. Parece que no hay la intención del gobierno o de las autoridades monetarias y financieras de ir desmontando, ¿no? Y parece que vamos a continuar así. ¿Usted cree que podría incrementar un poco más, buscando reducir la inflación de nuevo? ¿O nos manejaremos así? Tú sabes que hay que tomar en cuenta que el último dato de la inflación en Estados Unidos, que la inflación incluso ha venido bajando de forma muy drástica. Entonces, generalmente en Estados Unidos hay una polémica ahora, en el sentido de que lo que se prevé es que se establezca una especie de pausa o que los incrementos, la magnitud no sean tan altos. Tan bruscos. Entonces, eso matiza todas las decisiones del Banco Central en la República Dominicana. Si tú observas, Juan José, antes de iniciar el año 2023, la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó su tasa de política monetaria. El Banco Central, cuando se reunió el Comité de Política Monetaria, dejó, como decimos nosotros, en pausa sus incrementos y mantuvo la tasa en 8.50. Ahora, ¿qué ocurre? A mí me llama la atención, y me llamó la atención, que en la inflación en ese momento del mes de noviembre había sido prácticamente el doble de la del mes de octubre y el doble de la del mes de septiembre, es decir, 0.47. Exacto. Ahora, con el último dato, el más reciente, de la inflación de diciembre, de 0.96, entonces yo digo, yo creo que el Banco Central, ahora, en su próxima reunión del Comité de Política Monetaria, podría estar incrementando su tasa de política. Revisar e incrementar de nuevo. Claro, pero no en la magnitud. Por no esperar que pase quizás el mes de enero. Yo febrero. creo, porque la inflación hay que atacarla. La inflación es un fenómeno que yo creo que se ha tornado más persistente de la cuenta. Entonces, creo que el Banco Central, como había programado que en la primera mitad de este año los niveles de inflación, ellos por lo menos pretendían hacerlo converger a los niveles meta. Sin embargo, con esa inflación todavía alta, creo que el Banco Central puede tomar una medida de incrementar su tasa de política monetaria, no en 50 puntos básicos, sino en 25 puntos básicos, y llevarla de 8.50 a 8.75. Eso es lo que yo creo. Pero, claramente, todos sabemos que la economía se desaceleró, tiene una tendencia a crecer menos, y el Banco Central tiene que tener mucho cuidado, porque hasta ahora todo ese cambio de postura de los bancos centrales lo que están provocando es un menor crecimiento. Y si la economía mundial lo que se prevé es un menor crecimiento, yo creo que la República Dominicana, en este caso, no podría estar con un tipo de política persistente de incrementos en la tasa de política monetaria, porque puede claramente no alcanzar la meta de crecimiento que se propuso para este año. El año termina con una apreciación de la moneda, ¿verdad? Del peso. Claro, hay una reversión ahora hacia la depreciación. Ahora de nuevo viene pero el tema, con una tasa menor. Con una tasa menor. Claro. O sea, ¿no le preocupa a usted el hecho de que se haya incrementado los últimos días la tasa de cambio y pudiéramos seguir con ligeros incrementos y la proyección que hay de cara Tú sabes al año? que yo creo que la economía dominicana tuvo un buen desempeño en términos de captación de recursos y eso fue lo que ayudó. Y eso ayudó. El Banco Central incluso comienza el año con una reserva de 14 mil millones. Sí, yo creo que eso es positivo y eso en cierta manera le da cierta tranquilidad y es una proyección de mantener un tipo de cambio estable, pero con una tasa, vamos a decir, moderada de depreciación del tipo de cambio. Y yo creo que eso es. ¿Por qué? Porque el banco, incluso el año pasado, el banco tuvo la experiencia de que el tipo de cambio tuvo una apreciación bastante alta. Incluso llegó a estar hasta 52 por 1 cuando estuvo a 60.
Y eso tú sabes que en cierta manera también trae dificultad Perjudica a algunos sectores. a algunos sectores, y que sectores que son dinámicos. Entonces yo creo que ese cambio de postura en los últimos meses, ya del año pasado, va a seguir esa tendencia de cierto nivel de depreciación a una tasa moderada, de tal manera que eso tampoco afecte el comercio interno y toda la actividad interna, porque estamos diciendo lo siguiente, esa tendencia que hubo, vamos a decir, porque los bancos centrales intervienen, o sea, esto no es un tipo de cambio libre. De mercado libre. Hay una intervención Claro. muchas veces que el banco Puntuales. provoca puntual. Y entonces, esa tendencia hacia la baja, también desde mi punto de vista, fue como una estrategia del Banco Central antiinflacionaria para mantener los niveles de inflación que no se Porque dispararan también mucho. eso era otra forma Porque de es una- controlar. claro, de controlar. Entonces ahora que la inflación persiste, ellos tienen que moderar un tanto, ¿verdad? Porque saben Para que el todo- sector para que el importador- claro, y esas son situaciones que se dan. Yo siempre he dicho, Juan José, que la economía no solamente es ciencia, la economía también es arte. Ciencia y arte. Entonces muchas veces... Es una combinación. Es una combinación, porque cuando tú conoces los Así es. actores, tú puedes jugar. Y ese juego de los actores te permite manejar variables. Y esas variables tú las puedes controlar durante determinado tiempo. Hablemos del presupuesto del año 2023. Estamos hablando de 1.4 billones, sí. Claro. 1.400 Sí, sí, millones Eso es de pesos. multiplicado por 10 elevado a la 12. Exacto, o sea, hay que poner muchos ceros. A muchos ceros. Pero estamos hablando de 1.400.000 millones. ¿Cómo usted ve el presupuesto? El tema del déficit para este presupuesto. Si no hay reforma fiscal, ¿verdad? Entonces tú tienes que seguir buscando dinero prestado para poder equilibrar el presupuesto. De eso se Mira, trata. Entonces, el déficit, ¿cómo terminaríamos? ¿Cómo usted lo ve? Las proyecciones que tiene generalmente son proyecciones de un 3 punto y algo, 3.1. Ese que se ha mantenido más o menos. Se ha mantenido, es un problema estructural, tú lo has dicho. Es un presupuesto que tiene más de 362 mil millones de financiamiento externo. Eso claramente te dice que el componente de la deuda es un componente importante para financiar el presupuesto, tanto el déficit que se genera más lo que se va a amortizar de deudas anteriores. Y eso le quita capacidad. Entre educación, presupuesto y subsidio. Educación, Bueno, educación salud. son 275 mil Entre millones. educación, servicio a la deuda. Y entre educación y salud se lleva 3/4 partes. 3/4 partes del presupuesto. Entonces, Queda poca cosa. cuando tú observas el tema de los intereses de la deuda, estamos hablando de más de 187 mil millones. Eso es alrededor de casi el 3% del PIB. Incluso el presupuesto del año 2023, de este año, implica gastar más en intereses de la deuda que la inversión en el gasto de capital. Sí, eso es. Entonces, hay un problema serio, estructural, hasta que no existe una reforma profunda, fiscal. Que el gobierno ha descartado. Y que ha en un año descartado, preelectoral van a tomar entonces, decisión en ese yo sentido. creo que el gobierno, igual que en años anteriores, seguirá sosteniendo gran parte del presupuesto con endeudamiento externo. Eso es así. Ahí seguiremos con el mismo. Y la deuda, que ya representa el 60% del PIB, Sí, pero 59-60%. pero estamos diciendo que cuando tú haces así, tú dices, bueno, no el 60%, sino en términos absolutos. Estamos hablando de la deuda del sector, del gobierno, del sector público no financiero, son 52 mil millones de pesos. Si tú le sumas los 15 mil millones de dólares, del Banco Central, son 67 mil millones. Claro, ahí es un monto bastante importante. Bueno, hablamos ya de la proyección, o sea, la proyección que hay es que la economía pueda crecer en un... Hay diferentes 4.5, la oficial 4.9. es 4.5. Hay organismos extranjeros que te hablan del 4.6, otros te hablan del 4.9. Pero esa es la horquilla. 4.5, 4.9. Mire, yo quisiera aprovechar para que usted me hablara un poquito de la ley de fideicomiso público, que ya tiene la
aprobación del Senado, luego ya se aprobó en 2 lecturas en la Cámara de Diputados y vuelve al Senado de la República. ¿Qué opinión le merece? Porque yo creo que es una forma de buscar oxígeno al gobierno en términos de inversión de capital, con una alianza público-privada. Tú sabes que nosotros en esos procesos llegamos tarde. Yo, cuando en realidad eso se estaba discutiendo o salió a relucir, porque eran creo que 3 versiones, a mí, yo estaba en México, es el año pasado, principio del mes de diciembre, y tuve la oportunidad, una coincidencia, de estar con unos profesores y tocaron el tema de los fideicomisos en México. Y yo digo que llegamos tarde porque en países como México se habla de fideicomisos públicos desde el 1970. Oye eso. Y en México hay más de 400 y algo de fideicomisos públicos y en el año 2021 eliminaron por diferentes razones 109, lo eliminaron. Ecuador tiene una gran experiencia también en fideicomiso. Ya. Y Colombia también tiene una gran experiencia. Es decir, que en toda América Latina, el Caribe, hay más de 2.500 de fideicomisos. Aquí hay fideicomisos privados, de esos básicamente vinculantes con la inversión inmobiliaria. Ahora, ¿qué ocurre? Red vial. Claro, claro. ¿Qué ocurre? Yo lo que creo que toda esa discusión que hubo fue una discusión sana, porque eso conllevó a establecer oportunidades de mejora para el proyecto de ley, en el sentido siguiente. Los fideicomisos tienen que estar dentro de la estructura de lo que son los controles del Estado, de la función pública, de la ley de crédito público, de la ley de compra y contrataciones. De compra y contrataciones, de la ley incluso de transparencia e información libre, acceso a la información. De la información. Porque, y esto tiene que estar bastante claro. Y eso fueron observaciones que yo creo que al margen de todo, uno la hizo con la intención de mejora. Yo creo que es un mecanismo que se le puede sacar provecho en algunas áreas. Por ejemplo, hay áreas que tú difícilmente encuentres que se haga un fideicomiso. Por ejemplo, para hacer una presa, tú no vas a encontrar... No vas a encontrar socios para eso. Socios, porque el problema es que... para el sector energético puede encontrar, para el turismo puede encontrar, claro, para el sector inmobiliario puede encontrar. Eso va a depender del proyecto y de la magnitud del proyecto. Por ejemplo, en México había fideicomiso hasta para la investigación universitaria, para cosas muy puntuales. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro de la ley de fideicomisos se establecen también vinculaciones con la ley, con la alianza público-privada. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en función de lo que se quiera establecer como el fideicomitente, en este caso el Estado. Tiene que tener cuidado con el tipo de patrimonio que va a transferir y para qué se va a transferir. Ojo con eso. Porque, y si se va a transferir un patrimonio que no tiene ningún tipo de falencia en términos de que te genera déficit, ¿para qué hacer eso? Ahora, si el Estado tiene debilidades, si el Estado no tiene plata para hacer una gran inversión, no sé, proyectos importantes inmobiliarios, entonces puedes buscar un socio, pero también tienen que establecer, y eso es muy importante, establecer límites del endeudamiento, porque al final, como estaba al principio en el proyecto de ley, que le permitía con la misma composición de... El artículo 8 decía así mismo, de manera taxativamente, decía, bueno, que las deudas siempre iban a ir, obviamente, iban a ser contratadas en función del patrimonio que se crea. Del patrimonio que se crea. Claro, entonces, claro, tú le estabas dando una especie de cheque en blanco. Tú tienes que establecer un límite. Porque al final, déjame decirte, en la práctica, lo que ha ocurrido en América Latina es que cuando hay una alianza mediante un fideicomiso público donde hay un componente estatal, cualquier tipo de falencia, al final el Estado era que pagaba. La responsabilidad le queda. Oye, hasta en actividades del sector privado, ¿qué ocurrió aquí con la crisis bancaria del año 2003? Que creo, oye, quebró un banco privado y al final... tenemos ese problema. Y tenemos ese problema. Entonces, eso yo creo que hay que ponerle límites. Creo que ya se... Con las correcciones que se hicieron
¿Tú crees que Yo creo la que misma composición yo creo que de quienes deciden, que era claro, mayoritariamente el sector claro, privado, y ahora y ponerle límite a los endeudamientos que se puedan establecer en ese que tiene que ir al Congreso, que tiene que ir al Congreso, y además asumir, incorporando incluso su reglamento, la ley de contratación. de compra y contrataciones, que lo dejaba, que era como que la tomaba como referencia. Sí, como referencia, pero al final los fideicomisos podían hacer su propio reglamento. Su propio reglamento, Y eso que también hay. podía establecer toda una brecha ahí. Entonces yo creo que si eso se corrigió, evidentemente que el proyecto puede dar ciertos holgura, ¿verdad? Y participación al sector privado, pero hay que corregir esos elementos. Bueno, mire, hemos llegado al final, así es que le agradecemos esta comparecencia hoy en Visión Integral. Yo creo que ha sido una interesante conversación y pedirle a usted que no dure tanto tiempo para venir por aquí. Bueno, yo solamente te pido que con todo el cariño que te tengo, que me invites con Muchas más facilidad. gracias, será invitado. Gracias, gracias. Usted, amable televidente, ha sido un placer compartir en el día de hoy su espacio Visión Integral. Así es que nos dejamos y nos reencontramos el próximo domingo, si Dios lo permite.